Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 26 y Filosoando. 26 episodios. Estos son 26 semanas seguidas en las que he tenido la oportunidad o la suerte de comunicarme con ustedes, reestudiar viejas escuelas, volver a aprender y aprender cosas nuevas y disfrutar de la experiencia de toda esta creación. Como siempre, les agradezco mucho su seguimiento, comentarios, calificaciones, las redes, todo esto. Porque me siento muy afortunado de poder seguir haciéndolo. Y no es accidente que comience este episodio con este agradecimiento a mi fortuna o a la oportunidad, porque este es un término que constantemente discutirá el filósofo que estaremos discutiendo el día de hoy. Como bien seguramente pudieron ver en el título del episodio, hoy estamos hablando de Séneca. Séneca nacería el mismo año que Jesús, en lo que hoy sería Córdoba, España. Sin embargo, a contraste del profeta, Séneca no le interesaba tanto la humildad y creo que estaría muy feliz hoy en día de seguir siendo discutido en estas redes milenios después. Séneca es conocido como Séneca el Joven, ya que era hijo de su padre Séneca el Viejo. Sería el primero de los filósofos discutidos en este programa que nacería en pleno imperio romano. Incluso viviría el reino de 5 emperadores diferentes. El padre Séneca lo asignaría a aprender bajo el filósofo Átalo. Esto porque su padre quería que Séneca aprendiera las habilidades de comunicación claras y eficientes. Átalo, por su parte, era un profesor rudo, que no aceptaba gente que nada más se presentara o que tomara apuntes para repetir lo que escuchaba en su clase. Átalo exigía debate, pensamiento y una clase activa. Se le atribuye a él la sentencia de el maestro y el educando deben compartir el mismo propósito, una ambición, en un caso de elevar, en el otro de progresar. Átalo le enseñaría directamente a Séneca los hábitos de moderación en la dieta, renunciando a placeres fugaces y nunca ansiar nada, ya que Júpiter, a quien había que aspirar, no ansiaba nada. Famosamente Séneca tendría que renunciar a comer mariscos y hongos que eran en la época y hay quien diría sigue siendo un deleite culinario. Otra lección que Séneca sacaría de su maestro es el deseo de mejorar en términos prácticos, aplicables en el mundo real y que llevarse consigo algo bueno cada día era la mejor forma de volver a casa como un hombre más prudente o estar más cerca de serlo. Siempre intentar aprender algo y mejorar día a día. Su maestro también le enseñaría que ser filósofo en el imperio era una labor peligrosa. Este, después de enemistar al emperador Tiberio, pasaría el resto de su vida cavando trincheras. Básicamente sería condenado a la esclavitud hasta la muerte. Séneca experimentó con muchos filósofos y muchas escuelas. Adoptó el veganismo de Pitágoras y estudió a profundidad de Epicuro, quien para muchos sería un contrario del estoicismo que Séneca representa. Sin embargo, aunque Séneca es bastante estoico y yo lo clasifico como un estoico, también tiene su argumento de decir que es un ecléctico que fue tomando un poquito de cada escuela, ¿no? En su obra, Vida de los Estoicos, Stephen Hanselman, esta obra por cierto es la base de este episodio, celebra al padre de Séneca por no limitar los estudios de Séneca el joven y dejarlo probar cualquier tipo de aprendizaje que le llamara, diciendo que la mejor forma de cultivar la mente de un joven precoz era dejándolo averiguar de todo, no limitándolo a una sola dirección. Séneca sufrió toda su vida de una condición respiratoria, probablemente tuberculosis, y por esto sería 10 años a Egipto intentando, sin mucho éxito, tratarla. Claro, a nosotros ahorita nos suena como una travesía relativamente corta de Córdoba a Egipto. Sin embargo, hay que recordar que esto se hizo caminando o a lo mucho en carro, no en nuestros coches, sino un carro antiguo, con tuberculosis. Cuando estuvo en Egipto, Séneca, aunque no pudo realmente curar su condición, vivió con su tío Cayo Galerio, quien le explicaría cómo dirigir y aprender la vida política en el Imperio Romano. Eventualmente, Séneca volvería a Roma, viviría bajo el emperador Tiberio, bajo Calígula, sería expulsado eventualmente por Claudio. Tal vez por lo trágico de la vida de Séneca, no es sorpresa que en sus obras
Constantemente trata de dos temas, de la muerte y la subordinación del hombre ante la fortuna o la suerte. Séneca diría que la muerte no es algo lejano y místico, que hay que ver a la distancia y de lo cual no hay que preocuparse como tal, sino que es algo que sucede todos los días, poco a poco. El arte de vivir es morir todos los días y entender esta función de nuestra existencia. Asimismo, Séneca diría que la fortuna al final es fuertemente determinante en lo que hagas, independientemente de qué tan preparado estés, qué tan hábil seas. La fortuna determina mucho. Si tu suerte dicta que hasta aquí llegaste, hermano. Si tu suerte quiere más para ti, también llegas más para adelante. Curiosamente, a Séneca también se le atribuye la posiblemente contradictoria frase de que la suerte es cuando la preparación conoce la oportunidad. Ahí es un punto a discutir qué tan válido sea o qué tan congruente sea con sus otras filosofías. Cabe mencionar que Séneca no era tan descarado para no reconocer que él había nacido en una familia de dinero, bien posicionada, familia política, su padre era un escritor reconocido, pudo estudiar bajo grandes filósofos, pero él lo argumentaría igual. Esto lo determinó la fortuna, no él. Séneca eventualmente regresaría a Roma, bajo la instrucción de Agrípina, quien le encargaría la educación de su hijo, un emperador conocido como Nerón, a quien le enseñaría de todo excepto filosofía estoica. Nerón, como sabemos, es un emperador que a lo mejor no estaba tan interesado en gobernar y más en la búsqueda de su placer personal. Hay quien decía que quería ser actor o músico. Independientemente de esto, sabemos que Nerón llevó, si no es que causó, al gran incendio de Roma, a la muerte de muchas personas, familiares, amigos de él, serían condenados a muerte. Y entre estos estaría Séneca, a quien Nerón eventualmente condenaría al suicidio. Cosa que Séneca pareciera que no le molestaba tanto, en parte por su perspectiva ante la muerte y en parte por que esto sería un paralelo a una de las grandes figuras que Séneca admiraba, que era Sócrates, a quien también un tirano condenaría al suicidio. Séneca diría que está bien, o no sé si diría que está bien, pero optaría por aceptar la condena. Se acercaría a su esposa y le diría, sigue sin mí. Su esposa, como buena persona estoica, no le gustaba que le dijeran qué hacer. Entonces optaría a suicidarse con él también. Ambos se acostarían en una tina, se abrirían las arterias y esperarían la muerte. Irónicamente, a pesar de que Seneca hablaba de que la muerte era algo que pasaba rápido e inesperadamente, sus débiles venas no parecían sacar suficiente sangre para poder morir rápidamente, por lo que Seneca eventualmente tendría que optar por tomar veneno. Se dice que Séneca moriría tranquilamente, mostrando un estoicismo que predicó durante su vida y que a lo mejor no cumplía hasta el momento de morir. Después de su muerte sería enterrado sin mayor ritual, a lo mejor así callando a quienes lo acusaban de hipócrita por no ser un estoico en su vida. La filosofía de Séneca es más corta y muy práctica. De hecho, para Séneca, la filosofía se basa en la idea de que el ser filósofo es un asunto práctico. Recordemos que estamos en esta época donde hemos dejado atrás un poquito la filosofía teórica, ¿no? Estamos en el crecimiento del estoicismo, del escepticismo, del eclectismo. Estamos buscando recuperar la filosofía y dejar atrás estas críticas de que era algo etéreo, sin aplicación, y usarla como algo que sirve hoy en día. De hecho, yo creo que aquí es donde la filosofía comienza a tener este salto un poco más marcado a la ética y a la filosofía política, donde no queremos perder las ideas de los clásicos, pero no podemos dejarlas en ideas, tenemos que comenzar a aplicarlas en el día a día. Para Séneca, la filosofía estoica se trata de buscar el buen vivir, y esto es en gran parte tener la paz y la tranquilidad del espíritu, contentándose uno con lo que se tiene a la mano
y dentro de uno mismo. A diferencia de otros estoicos, él no buscaba como tal endurecer el corazón, sino que ve la filosofía como un remedio o un consuelo. Yo, y me perdonarán la falta de academia, la filosofía estoica de Séneca me hace pensar mucho en la Orden de los Jedi en Star Wars, donde se renuncia a los atractivos externos, se complace uno mismo de disfrutar lo que tienes a tu alcance y esto te hace más fuerte y es a través de este sacrificio y es a través de la fuerza en el caso de los Jedi, la filosofía en el caso de Séneca, que llenamos estos vacíos que a lo mejor el no cumplir con estos antojos o estos pequeños gustos más superficiales que buscamos llenar, llenándolos con la practicidad y las lecciones que nos trae la filosofía. Para Séneca, de hecho, habían tres formas de vivir, en la teoría, en la práctica o en el placer. Y él no sería tan pedante de decir que una de estas era una respuesta obvia, mientras que las otras eran opciones falsas. De hecho, podemos ver que Séneca, y de esto se le critica mucho, se movió entre varias de estas posiciones. Aunque aspiraba a la práctica, se quedaba mucho en la teoría en sus cartas. Y hay quienes dirían que él vivía ahí mismo una vida de placer. Un par de las frases más famosas de Séneca, que les leeré a continuación, tomadas, por supuesto, del trabajo de Salvatecci, son: es feliz el que tiene un juicio recto. Es feliz el que está contento con las circunstancias presentes, sean las que fueren, y es amigo de lo que tiene. Es feliz aquel para quien la razón es quien da valor a todas las cosas de su vida. Niego que las riquezas sean un bien, pues si así fuese, harían a los hombres buenos. Ahora bien, como la riqueza se encuentra entre los malos, no puede llamarse un bien, porque lo que les niego, perdón, por lo que les niego ese nombre. Por lo demás, concedo que las riquezas han de tenerse, porque son útiles y procuran grandes comodidades en la vida. Seguir la vida mejor, no la más agradable, de modo que el placer no sea el guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena. Pues es la naturaleza quien tiene de guiarnos, el sabio la observa y la consulta. Séneca replicaría muchas de las ideas de Confucio e incluso en su vida sería paralela al estar educando a gobernantes y a lo mejor expresando su falta de satisfacción con el resultado de sus enseñanzas. Otras frases serían: la mayor remora de la vida es la espera del mañana, la pérdida del día de hoy. Importa más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinan de ti. En tres tiempos se divide la vida: presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso, el pasado cierto. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. Esta frase ilustra muy bien lo que decimos. Séneca no busca cancelar las pasiones o endurecer su corazón. Séneca busca aceptar las pasiones que se tiene y disfrutarlas hasta cierto nivel, con mensura. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlos. El lenguaje, la verdad, debe ser simple y sin artificios. La amistad es siempre provechosa, mientras que el amor a veces hiere. El que no quiere vivir sino entre los justos, que viva en el desierto. El colmo de la infelicidad es temer algo cuando ya nada se espera. Séneca puede ser un poco contradictorio en ciertos aspectos y en ciertos casos se ve un poco fatalista, en otros casos se ve optimista, pero el punto de Séneca coincide con estas contradicciones y es que para Séneca la clave de la buena vida es vivir con lo que se tiene, inclusive con las contradicciones que la vida implica. Hay una buena forma de resumir la filosofía de Séneca en 7 ideas que encontré buscando en la enciclopedia de filosofía de Stanford y son las siguientes. Uno,
No hay que depender demasiado en la esperanza. 2. Hay que ser de servicio. 3. Hay que elegir a nuestras amistades con cuidado. 4. No hay que involucrarse en asuntos inútiles. 5. No hay que depender en la opinión de otros. 6. Hay que balancear estar solo y estar en grandes comunidades. 7. Hay que relajar la mente. La mente merece ese descanso. Muchas formas, la vida de Séneca es ser práctico, no sufrir de más innecesariamente, pero tampoco temer el sufrimiento. Muchas veces, cuando hoy en día usamos el término, es que esa es una persona estoica, o no te preocupes, sé estoico. Estamos hablando del estoicismo de Séneca, en particular. Estamos hablando de este estoicismo durante el Imperio Romano, en el cual las cosas ya están un poquito definidas y de hecho se veían para mal. Entonces, no había que aspirar a demasiado, pero tampoco había que ser pesimista. Había que disfrutar lo que se tenía. Habiendo dicho esto, hay que discutir otra vez. Es contradictorio que Seneca diga que la suerte determina todo, pero que la suerte a la vez es cuando la preparación encuentra la oportunidad. Yo no creo que sea tan contradictorio. Creo que es posible que la suerte determine mucho, inclusive que la oportunidad de la que Seneca habla venga de esta misma suerte, pero el aprovechar la suerte salga de qué tan preparados estamos, tal vez no para la oportunidad que viene, sino para hacer lo que debemos hacer o lo que podemos hacer con las circunstancias que se nos son dadas. Los invito mucho a leer a Séneca, ya que es fácil de leer. Era un gran escribidor de cartas. Si no saben por dónde comenzar, les recomiendo sus cartas a Lucilio. Sin embargo, pueden encontrar varios de sus epístolas. Creo que nos puede ayudar a todos un poco en estos tiempos de incertidumbre, guerras. Tenemos guerras en Europa, tenemos guerras en Asia, Asia siendo el Medio Oriente, por supuesto. Estamos en plena pandemia, hay gente que dice que no, los cerros en Colombia se están quemando, todo está yéndose, ya saben a dónde. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos tiramos a la tragedia o vemos oportunidades de mejorar? ¿Qué haría Séneca? Anden filosos. Les dejo con otra pregunta. ¿Qué tanto afecta la suerte en el vivir, en el día a día? Nos vemos la próxima semana.